nos molesta. Con frecuencia hace un efecto fuerte, al grado de que a más de algunos de nosotros no nos gusta. Nos gusta pues divertirnos, nos gusta que nos hagan reír, nos gusta que sean amenos, nos gusta que nos elogien y no está mal. Pero cuando pensamos en profundizar en el mensaje, tarde o temprano nos va a tocar. Y permítanme decirles que cuando la Biblia no nos toca así, no nos incomoda, no nos molesta, pierde ese poder, como si no fuera la palabra de Dios. Y entonces, en base a esto, les digo, el tema es un poco desafiante. Le titulo, ¿qué espera el Señor de nosotros? Y cuando les hago esta pregunta, pienso en las expectativas que hay de el cuerpo de Cristo. ¿Qué espera el Señor que nosotros hagamos? Tal vez este gráfico no les diga mucho. Cuando revisemos la referencia bíblica les va a decir algo más. Cuando pensamos en esto, también pensamos en una expresión muy popular que cuando alguien espera algo de nosotros, tiene una expectativa muy alta, dicen, no, es que este me pone la vara muy alta, ¿no? Esos saltos donde hay una vara y lo tienen que saltar y brincar y luego se va elevando, ¿verdad? Entonces la competencia a veces quién llega más alto, ¿no? Entonces sí, también usamos esta expresión para decirnos así como espera demasiado de nosotros. ¿Qué tan alta será la vara que el Señor nos pone como cuerpo de Cristo? Y entonces, como una manera de anticipar lo que les voy a decir, voy a empezar por el final. Voy a empezar por la conclusión. De tal forma de que cuando tratemos la referencia bíblica, no se asusten tanto, sino ya sepan cómo es que vamos a dónde vamos a llegar. ¿Sí me explico? Y entonces el final está dado en esta referencia del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Y nos dice, sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Subrayo la última frase. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Amén. ¿Qué espera el Señor que hagamos nosotros? Espera mucho. Afortunadamente, no es que nos avienta solos a ver hasta dónde llegamos, ni a ver cómo le hacemos. No es que nos avienta al mar a ver quién sobrevive y a ver quién se ahoga, no. Sino que al mismo tiempo nos ofrece el gran recurso, la gran capacidad de que con Él vamos a poder realizar esto que Él espera de nosotros. Y entonces, cuando pensamos en lo que Él espera de nosotros, ¿cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Qué es lo que Él busca que nosotros hagamos? Hay cosas que nos quedan muy claras. Y nos quedan tan claras que parecería ser que ni siquiera necesitamos perdernos demasiado en eso. Ya hemos hablado y hemos meditado acerca de la vida ordenada, del problema de las adicciones, de una cantidad de cosas, ¿no? Y tenemos así como frases ya hechas al respecto, como si esto solamente caracterizara al pueblo del Señor. Pero hay otros aspectos que no siempre tocamos y que al decirlos ahora, yo correría el riesgo de que más de alguno de ustedes dijera, eso es imposible, no se puede. O también que lo tomáramos de una manera tan superficial que todo el mundo estuviéramos de acuerdo y sí, pues así debemos de portarnos, aunque en el fondo nosotros sabemos que no va a ser tan sencillo. Y esto es más complicado que portarnos bien, que no andar en malos pasos, que no causar problemas. Es más complicado que eso. Así que, pues para hacer esta meditación necesito del acompañamiento de ustedes. Necesito que su mente y su corazón decidan realmente profundizar
en esto que vamos a leer. Son muchos versos, pero las frases claves son muy concretas y muy rápidas. A pesar de la cantidad de versos y a pesar de los datos que nos dice, creo que ustedes van a capturar muy rápidamente en dónde está el punto, ¿no? Y entonces, la referencia que les quiero invitar a que meditemos es Evangelio según San Lucas, capítulo 6, a partir del verso 27, y nos dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, ni condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero no sé qué tan fácil o tan bonito sea ponerlo en práctica. Bueno, pues aquí tienen la demanda. Aquí tienen lo que se espera de nosotros. Y repito, pues suena así como pórtense bien, no sean malos, ¿verdad? Y nosotros podemos asentir y podemos decir que está bien cuando en el fondo sabemos qué tan complicado es perdonar. Pues mientras no nos hayan hecho nada, podemos hablar fácil de eso, toda la noche si quieren. Pero cuando ha habido dolor, cuando ha habido ofensas, cuando ha habido complicaciones, no es tan sencillo. Pero no solamente está hablando de perdonar, también nos está marcando esa regla, ese estándar acerca de cómo no solamente ofrecer lo que tenemos, sino al final de cuentas ofrecer lo que somos. Y es aquí donde les digo que está la parte más complicada. ¿Por qué es tan complicado esto? ¿Será que yo lo estoy haciendo complicado y no es tanto? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad y en un mundo que, como en más de alguna ocasión nos hemos dicho, nos atrapa y nos influye sin que nos demos cuenta. ¿Cómo podemos hacer caso de esta referencia si tenemos modelos tan poderosos, tan fuertes, que aunque no querramos, terminamos hablando como ellos y pensando como ellos? Tenemos entre nosotros, ¿verdad?, ejemplos claros de esto que nos llegan sin que nosotros querramos. En alguna ocasión el Señor, hablando a sus discípulos, les dijo: cuídense de la levadura de Herodes y los fariseos. Y ellos mismos no lo entendieron. ¿Qué significa eso de la levadura, no? Cuídense de que el poderoso no los contamine tanto que ustedes terminen imitándolo. Y esto es algo que nosotros no podemos evitar. Cuando se habla ese lenguaje tan agresivo, cuando se habla ese lenguaje tan terrible de rechazo, cuando estas figuras se convierten en trend topic o tendencia, como diríamos, entonces de inmediato capturan nuestra mente y seguimos como ellos y los imitamos sin que nos demos cuenta. Y entonces a veces desde la misma manera de pensar de los cristianos creemos que no, tenemos que ser impositivos, tenemos que ser autoritarios, tenemos que ser fuertes en esto, aunque eso vaya dejando muchas víctimas. Y pensar de esta forma, como en esta referencia, no solamente es algo complicado para nosotros, terrible diríamos, saber
que lo que el Señor espera de nosotros es algo muy, muy profundo. No es algo sencillo, no es algo fácil. Y bueno, antes de pensarlo fuera de nosotros, tratemos de ubicarlo simplemente al interior de nuestra familia. ¿Cómo contestamos cuando hay complicaciones tan serias? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos sentimos? Es lógico que si estoy enojado, pues hable fuerte, ¿verdad? Insulto por insulto, rechazo por rechazo, descalificación por descalificación. Por eso les decía que es más fácil hablar de otra cosa, ¿verdad? Hablar del amor de Dios, hablar de todo eso es mucho más sencillo y nos hace sentir mejor. Pero cuando hablamos de lo que el Señor espera de nosotros, esto no es tan sencillo. Mucho más, como les decía, si a partir de este núcleo de la familia, si a partir de la intimidad de ahí empezamos a salir, nos damos cuenta que es más desafiante y más complicado. ¿Cómo hacemos para perdonar a nuestros enemigos? ¿Cómo hacemos para no pedirle a alguien que nos devuelva lo que le hemos prestado? ¿Cómo hacer en caso más complicado, verdad? Hacer el bien a los que nos rechazan, a los que nos detestan. Amad pues a vuestros enemigos. Si a veces me es difícil amar a los que me aman, ¿verdad? ¿Cómo le hago con los enemigos? Y bueno, esto es el desafío, como decíamos, esa regla, ese estándar que nos lleva a mirarnos como este pueblo desafiado. Así que si en algún momento pasa por nuestra mente cualquier tipo de juicio y cualquier tipo de rechazo, de antemano vamos a saber, no estamos llenando la expectativa del Señor. Pero les decía al principio, es muy importante aclarar, esto que el Señor está diciendo en el Evangelio de Lucas está en el contexto de lo que en el Evangelio de Mateo sería el Sermón del Monte. En el Evangelio de Mateo es el primer mensaje del Señor a la multitud, a sus discípulos, pero a la multitud también. En el Evangelio de Lucas, este es como el agregado, el corolario con lo que termina, y entonces lo dice de esta manera, de tal forma que queda integrado a aquello de bienaventurados o Dios bendice a los que, y recuerden que había toda una lista de estas bendiciones. Pero junto con eso entonces viene esta parte. Y esta parte es la que les decía, en algún momento pudiera parecer que está totalmente fuera de nuestro alcance. A no ser que bueno, aquí haya alguien tan, pues capaz, ¿cómo decir? Pues extraordinariamente usado por el Señor, de que pues nunca se enoje, no tenga ningún enemigo, todo sea bondad en él y responda bien a todo y que a los insultos responda con bendiciones. Digo, si hay alguien aquí, caray, mi admiración, mi reconocimiento. Pero si usted es uno de los pobres mortales como yo, que lucha y se debate y se pregunta en más de alguna ocasión qué es lo que tengo que hacer, ¿cómo le hago para superar esto? Entonces permítame decirle, los apóstoles captaron este tono y este tema. Pero les decía al principio, lo importante o la parte determinante de esto es que solamente podemos cumplir esto que el Señor espera si estamos unidos a Él. Es el Espíritu el que hace que nosotros podamos realizar esto. No nuestra sabiduría ni nuestra capacidad, mucho menos nuestra humanidad. Y eso quiere decir, en algún momento nosotros pareciera ser que nos salimos de la influencia del Señor, nos salimos de la dirección de Él y entonces asumimos nuestras propias decisiones o vamos por nuestro propio camino que, bueno, generalmente no está bien encaminado. Entonces la idea de invitarles a meditar en esto es la idea de ir más allá de esa serie de reglas y de reglamentos que ya no sabemos de memoria y que muy rápidamente podemos captarlo y entenderlo. Pero cuando esto nos confronta fuertemente a nosotros mismos, entonces, ahora sí, tenemos que meditar con cuidado. Alrededor de nosotros siempre habrá
esa persona o ese caso que necesite de nosotros, que necesite de nuestra atención, que necesite de nuestra solidaridad. En una zona, en un sector caracterizado por ese desentenderse del prójimo, por ese no querer ver necesidades. Y es que algunas son tan fuertes que es cierto, rebasan nuestra capacidad. Y entonces a veces eso parece que va endureciendo nuestra conciencia, nuestra atención, nuestras búsquedas, ¿verdad? Entonces pareciera ser que vamos como acorazándonos, rodeándonos de una coraza, ¿verdad?, que nos permita sobrevivir a todas estas complicaciones y situaciones que vemos. No es diferente la situación por la que pasaban los apóstoles. Cuando alguien quería hacer el bien, ¿por dónde empezaba? Si había tanta necesidad. Si alguien quería hacer de edificación, de ayuda, no era suficiente todo lo que pudiera y todo lo que tuviera. Y entonces, ¿qué hacían? Mejor se escondían, mejor se enconchaban, ¿verdad?, en sí mismos y en ver lo suyo propio, y entonces cada quien que hiciera lo que pudiera. Eso fue dando por resultado determinado carácter, determinada manera de ser. Porque si nosotros hiciéramos caso a esta referencia, a todas estas instrucciones del Señor, imagínense qué sensibilidad habría en nosotros para poder hacer esto. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué tipo de carácter representa esto? Una persona tan buenita o tan tolerante, o como diríamos en buen mexicano, tan dejado, que todo tolere y todo permita. No está hablando de eso, sino está hablando de alguien que medita y que cuida su actitud tan en detalle, tan especialmente, que sabe que de cualquier cosa, de cualquier reacción, de cualquier actitud, es responsable delante del Señor. Y entonces aquí es donde toma ese carácter de gravedad y de complicación. Espero que no se incomoden, o que no más de lo que ya están, ¿verdad? Porque les decía, cuando empezamos a meditar en esto, no podemos evitar sentirnos dolidos. No podemos evitar recordar, por ejemplo, los conflictos que tenemos o por los que pasamos. No podemos evitar que haya ciertos detalles por ahí que vienen a nuestra mente y nos tocan inmediatamente, como si nos confrontara a nosotros. Pues es que este es el poder y la virtud de la palabra de Dios. Confrontarnos de esa manera y tocarnos así. De tal forma que al tocarnos de esa manera entendamos todo esto que escuchamos a nuestro alrededor y todas estas influencias, ese carácter de las personas cada vez más violento, este carácter de las personas de nuestro tiempo, estos modelos que se presentan en la televisión, en las redes sociales, en donde quiera, cada vez más dueños de sí mismos, cada vez más egocéntricos, cada vez más centrados en el placer y el deleite, cada vez más esto, cada vez negando a ofrecer lo que son y lo que tienen, cada vez más buscando su propia comodidad, precisamente al estarlos influyendo tanto, en algún momento empezamos a imitarlos. Y por eso se hace necesario reflexionar de esta manera. Si hay algo desafiante, es cumplir lo que el Señor espera que nosotros hagamos. En algún momento, esa misma actitud de creer que nosotros somos especiales y mejores que otros, y que lo malo siempre está al sur, y que todo lo peor siempre está en otro lado, no está entre nosotros. Nosotros somos los buenos y somos los mejores y los que sabemos y los que podemos y todo eso. Y entonces eso nos lleva a actitudes de rechazo, a actitudes de exclusividad en nosotros, ¿verdad? Pero muy cristianos, ¿verdad? Sí, pero creemos en el Señor. Y por eso nos gusta pensar que los pecadores son otros. Estos que están perdidos en adicciones y estos que llevan vida desordenada y no sé cuánto. Nosotros no. Nosotros estamos bien. Al revisar esto me parece que no estamos tan bien. Digo, a fuerza de ser honestos. A fuerza de ser honestos. ¿Qué es lo que se nos está pasando?
¿Qué es lo que estamos dejando? Y si la palabra del Señor ahorita mismo le hace recordar su propia situación, su propio caso, quiere decir que usted está despierto. Quiere decir que usted está atento. Quiere decir que su corazón está suficientemente sensible como para que no se distraiga, ¿verdad? Y luego nos parezcamos a esa persona que va, por ejemplo, al médico y el médico le diga, tu mal es muy grave. Y bueno, sale y alguien pregunta, oye, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué te dijo el doctor? Ay, no me fijé bien. ¿Qué dijo? Está tan bloqueado que no puede captar de qué se trata el asunto. Así que yo espero que su corazón esté atento, y aunque esto pudiera tocar un poquito fuerte lo que hay en ustedes, eso signifique que no está simplemente recibiendo las cosas muy por encima, sino que esto le hace pensar en su propia situación y en su propio caso. ¿Será que entonces que los que estamos aquí reunidos, que los que decimos ser el cuerpo de Cristo, que los que estamos de esta manera empeñados en cumplir lo que el Señor espera de nosotros, no estamos haciendo las cosas bien? ¿Qué decimos entonces? Bueno, ¿vamos a pensar que estamos bien o vamos a pensar que estamos mal? Fíjense que esos son dos extremos. Y algunas veces nosotros quisiéramos pensar del mal y del bien como del blanco y negro. Lo que no es blanco es negro y lo que no es negro es blanco. El problema es que entre el blanco y el negro, que son los extremos, hay una infinidad de matices de gris. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de repartir el mundo entre buenos y malos. Que el mal está más en nosotros de lo que nos habíamos imaginado. Y que meditar en la palabra del Señor significa hacer ese trabajo de higiene, ese trabajo de limpieza constante, de reconocer qué es aquello en lo que yo no estoy atendiendo lo que el Señor espera que yo haga. Y en este sentido, identificarnos unos a otros. Y decir, tú estás luchando con esto, yo estoy luchando con esto otro, pero estamos empeñados en cubrir la expectativa del Señor. Estamos empeñados en decir, vamos a cumplir lo que el Señor espera de nosotros. Sí, probablemente la expectativa sea muy alta, pero el Señor nos dijo que si estamos unidos a Él, entonces vamos a poder hacer las cosas, vamos a poder superar esto. De otra forma, como iglesia perdemos esa capacidad transformadora. Si algo hay en nosotros, si algo nos caracteriza, es que nos hemos estado transformando. Y en esa tarea de estar transformándonos constantemente, demostramos a otras personas que pueden transformarse también. Que precisamente lo que ha pasado con nosotros es ese testimonio de que puede hacerse esto también. Hay alrededor de nosotros una cantidad de demostraciones de cómo el Señor está poniendo oportunidad tras oportunidad alrededor de nosotros, de tal manera que atendiendo a estas señales, nosotros podamos cumplir esa expectativa. Y decía la primera referencia, el que permanece unido a mí y yo a Él, da mucho fruto. Y otra parte de esta misma referencia, más adelante dice, en esto es alabado mi Padre, en esto se goza mi Padre, que llevéis mucho fruto. Y esa es nuestra expectativa. ¿Cómo hacer para en ese trabajo de estar transformándonos constantemente, de que la palabra siga haciendo ese efecto en nosotros, entonces esto podamos modelar con otras personas? Supongan ustedes, y permítanme que me ponga soñador, supongan ustedes que alguien aquí presente fuera tocado de tal manera por la palabra del Señor, fuera de tal manera capturado por el Señor, que dijera, híjole, esta noche he entendido lo que tengo que hacer. Esta noche me di cuenta de que no estoy perdonando a las personas que me han ofendido, que me han dañado, que me han hecho sentir mal. Esta noche me doy cuenta de que yo he estado reclamando lo que debo dejarle a la persona, y entonces me propongo transformar eso. Y entonces esa persona saliera de aquí emocionada con el Señor, dijera, esto era lo que estaba necesitando que me dijera, Señor. Así que gracias, Señor, por esto. Esa persona
va a tener en su actitud, va a tener en sus palabras, va a tener esa influencia hacia otras personas que va a proyectar lo que está pasando con él. Al revés, si hubiera otra persona aquí, ¿verdad?, que sale diciendo, ay, yo no sé para qué pueden aplicar mano a mano, es tan complicado que es y todo eso. ¿Sí? También que estábamos aquí cantando y alabando al Señor y toda la cosa, y yo nos pone a pensar en todo esto, ¿no? No solamente no se transforma él, sino que tampoco va a contribuir a la transformación de otras personas. Así que, ¿en dónde estamos nosotros ahora? ¿Qué es aquello que le está tocando a usted en lo personal? Cuando habla el Señor de esta manera, está hablando de, si me permiten decirlo muy rápidamente en una palabra, está hablando de nuestro corazón. Está hablando de nuestro interior, está hablando de lo que hay dentro de nosotros. Y también el Señor había dicho, es que lo malo no es lo que entra por la boca, lo malo no es aquello que ingerimos, sino lo malo es lo que se fragua, lo que se trama, lo que se produce al interior de nosotros y que luego sale. Dice, porque del corazón salen y va una cantidad de cosas. Entonces, esto que estamos diciendo que son las expectativas del reino de Dios, solamente pueden surgir de nosotros, solamente podemos tomar ese impulso hacia llenar lo que el Señor espera de nosotros, si permitimos que Él gobierne nuestro corazón, si permitimos que Él lo dirija. Mientras no sea así, lo que alguien ha sembrado en nosotros va a permanecer. La tendencia a la agresividad, la tendencia a la violencia, la tendencia a ese carácter prepotente y arrogante de pensar que los demás están en problemas menos yo, o que yo tengo la respuesta a todas las dificultades que ustedes tienen, o que si ustedes están así es porque no me hacen caso. Es decir, ese tipo de tendencias no son del Señor. Y otra vez, es tanta la influencia de nuestro mundo. Es tanta la influencia que no nos damos cuenta en qué momento se instala en nuestra mente y nuestro corazón y de inmediato nos lleva en esa dirección. ¿Cuántas palabras decimos nosotros que en realidad no surgen de nosotros? Que en realidad no surgen de nuestra meditación, surge de lo que escuchamos, surge de la influencia que recibimos, surge de aquello que hemos estado viendo, aquello en lo que estamos en contacto. Y entonces, por esa razón, como esta especie de precaución del Señor. Dos versículos últimos de la referencia. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Permítanme decirle que esto no es trend topic. Ser misericordioso no es tendencia del mundo, ni de la sociedad. No lo van a encontrar en ninguna de las redes sociales. Ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso es algo totalmente fuera de nuestro contexto social. Y esto es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Cómo le hacemos? Recuerden que la palabra misericordia tiene que ver con el corazón, ¿no? O como él dijera, dolerse desde las entrañas. ¿Cómo le hacemos en un ambiente tan egocéntrico y tan egoísta como el nuestro? Donde cada quien está pensando en lo suyo y está pensando en lo que tiene y está pensando en lo mejor y está pensando en destacar por lo que sabe y lo que puede y todo eso. ¿Cómo hacemos para ser misericordiosos si esto habla de otra manera? ¿O será que esto es para fanáticos, esos que ahí se la quieren pasar carachita de iglesia y todo eso? ¿O no les dicen así algunos? Sí. No, esto es para el que quiere cumplir lo que el Señor espera de nosotros. No juzguéis y no serás juzgado. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Rápido y fácil que se dice. No sé cuántos segundos me tardé en decirlo. ¿Cuánto nos tardamos en hacerlo? Muy bien, ¿qué hacemos con la palabra del Señor? Yo no tengo una respuesta, una receta para decir hagan esto y rápidamente van a lograr cumplirlo. Lo que sí puedo decir es que si nosotros nos sometemos, si nosotros nos humillamos al Señor,
Él va a ir colocando todo esto. Otra vez, repito lo primero. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Esta es a lo mejor la demostración más grande de que solo en el Señor es posible hacer esto último. Esa expectativa que Él tiene de nosotros, solamente con su cobertura, solamente con su dirección, solamente con su conducción, diría, como si nos tomara de la mano y nos llevara, solo así lo podemos hacer. De otra forma, se va a quedar en discurso nada más. Imagínense simplemente, si como resultado de la meditación tuviéramos que pedir perdón a las personas que hemos ofendido, que hemos hecho sentir mal, que se han dolido con nosotros, simplemente con eso, no sé cuántos dirían, híjole, pues me voy a llevar aquí 2 días o 3 días, ¿verdad? Hacer todo eso. Porque no es lo usual. Hacernos responsables de esto, afrontar todo esto, no es lo usual en nosotros. ¿Se dan cuenta por qué les decía que esto es más complicado que dejar las adicciones y superar no sé cuántas cosas? Porque otra vez, esto toca el fondo de nuestro corazón. Esto toca lo que somos como personas y probablemente hasta venga a fastidiarnos en esa fragilidad de nosotros, ¿no? Y si este carácter podemos asumirlo como la meta, como el objetivo, entonces solo nos resta pedir al Señor su dirección. Solo nos resta decir, bueno Señor, tú pon los medios, yo hago lo demás. Mientras no sea así, y a lo mejor también tengo que tomar unos minutos para decir esto, mientras no sea así, el ambiente alrededor de nosotros se va a seguir descomponiendo, se va a seguir destruyendo. Mientras no cumplamos las expectativas del Señor, esto que se rodea, que apenas está deteniéndose así como con pincitas, se va a venir abajo por nuestra propia debilidad. Porque no somos capaces de avanzar, porque no somos capaces de asumir la responsabilidad que nos corresponde y entonces reconocer delante del Señor que si esto ha ido mal es porque no hemos llenado la expectativa del reino. Pero si podemos hacer esto, entonces tal vez nos cueste un poquito de trabajo. Tal vez la parte más complicada sea doblegar nuestro orgullo, nuestro ego. ¿Cómo le pido perdón a alguien que no siento que he ofendido, pero que está dolido conmigo? Una alabanza muy antigua en la iglesia donde nos formamos decía, si fui motivo de dolor, oh Cristo, si al débil dejé en su situación, decía, perdóname Señor, perdón te ruego mi Señor y Dios. Si al que sufría en su dolor dejé, perdón te ruego mi Señor y Dios, decía. Y hacía un recuento de todas estas situaciones que a lo mejor involuntariamente o creyendo que estamos en lo correcto, nosotros vamos, pero vamos lastimando a diestra y siniestra, o abandonando, o simplemente no acompañando y siendo solidario, como diría aquí toda esta referencia. Entonces, este himno, esta alabanza, esta composición decía, perdón te ruego. Es decir, en la medida que nosotros hagamos responsables de no estar cumpliendo las expectativas del Señor, de seguro, esa forma de humillarnos ante Él llama la atención del Señor. Y entonces puede reacomodar la dirección en la que nosotros vamos caminando. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Hubiera sido más fácil decir, ¿qué esperan ustedes del Señor, verdad? Y ya teníamos la lista asegurada, pero cuando pensamos, ¿qué espera el Señor de nosotros? Entonces ahora nos colocamos en realidad en la verdadera posición que tenemos delante de Él. Cierto que somos sus hijos, y nos encanta decir que somos hijos de un rey, pero la otra parte que no nos agrada mucho y que muy pocas veces decimos es que somos servidores, somos esclavos. Y no cualquier esclavo, claro, ¿verdad? Ciertamente con privilegios, pero servidores. Y si somos esos siervos, y si somos ese instrumento, pues entonces tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Ser ese instrumento. ¿A dónde le dirige el Señor esta noche? ¿A dónde le dirige? ¿Qué viene a su mente?
¿Qué cambia en usted? Porque si esta palabra le ha dicho algo, de seguro algo está cambiando dentro de usted. ¿Qué cambia en usted? Y no se lo pregunto para que me lo diga, se lo pregunto para que usted lo reconozca y reacomode la dirección en la que va. Estoy seguro que si usted lo reacomoda, muchas complicaciones se van a evitar. Algunas veces han estado tramando algo, han estado abrigando una intención que ustedes saben que no es buena, que ustedes saben que no es sano, que ustedes saben que eso no es ninguna respuesta. Si esta palabra viene a tiempo, de seguro ustedes van a dejar esa opción y se van a ir con la pregunta: en esta situación, ¿qué espera el Señor de mí? En esta situación, ¿qué estará esperando el Señor que yo haga? Así que les quiero invitar. ¿Por qué no hace la pregunta al Señor directamente? Directamente quiero decir, en el caso por el que usted está atravesando o está pasando. Si hubiera alguien que le está molestando y que le está fastidiando la vida, entonces la pregunta sería: Señor, ¿qué esperas de mí en este caso? ¿Qué esperas de mí con esta persona? Si fuera algo por lo que usted está atravesando, entonces decir: Señor, con todo esto que traigo, ¿qué esperas de mí en este momento? Y estoy seguro que en la medida de su fe y de su devoción va a haber una respuesta en su oración. ¿Qué le parece si ahí donde está inclina su rostro y le pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí en este momento? Porque si alguien sabe por lo que estoy pasando, si alguien sabe por lo que estoy atravesando, sea dolor, sea amargura, sea enojo, sea depresión, sea enfermedad, o escasez o pobreza, cual sea la situación, tú estás esperando algo de mí. Tú estás esperando que yo reaccione de cierta manera. Y lo que quiero es llenar tu expectativa. Y lo que quiero es responder positivamente a lo que esperas de mí. Tal vez tengo que confesarte que el egocentrismo, el egoísmo en más de alguna ocasión me han atrapado y que me he olvidado de quienes me necesitan y que me he olvidado de quienes puedo favorecer, y a lo mejor me pierdo en querer descansar, en querer salir de todo esto, en querer evadirme. Pero ¿qué esperas de mí, Señor? Así que esta noche te busco, porque dice tu palabra que sin ti nada podemos hacer. Entonces te busco. Te busco y te pido: aclara en mi mente y en mi corazón lo que esperas de mí. ¿Qué es lo que me conviene realmente? Porque si tú hablas, yo lo voy a entender. No me va a quedar la menor duda de que tú estás, Señor, respondiendo. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu dirección. Solamente puedo decirte que en la primera oportunidad voy a hacer lo que me estás indicando. Porque si tú estás transformando mi corazón, también estás actuando en las circunstancias, también estás moviendo los corazones de otras personas, y vas a permitir que haya un encuentro positivo. Y aun cuando no fuera así, lo que quiero es agradarte. Lo que quiero es cumplir lo que esperas de mí. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. En el nombre de Jesucristo.